Bueno, y él es así, tiene esas cosas, tiene una humildad enorme. Por supuesto que su currículum es extensísimo y no lo vamos a decir, pero algo voy a decir, Ale, no me retes. Por lo menos contar mínimamente que sos abogado, que sos mediador, que sos conflictólogo. ¿Y por qué digo que sos conflictólogo? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es eso, y es importante para lo que vamos a hablar hoy. Docente, ha escrito muchos libros y ha participado en otros tantos, y actualmente él es coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el año 2013. ¿Por qué digo esto? Para contextualizar el tema que nos convoca hoy, que es el conflicto social, y toda la expertise que él tiene en este tema, ¿no? Así que bueno, la verdad, Ale, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y ahí te damos la palabra. Sí, gracias a vos, Vero, a Sandra también. Gracias enorme de convocarme. Yo te escuchaba recién y decía, bueno, esto de entre el ser y el hacer, y yo tengo una frase que es el desafío de la paz como quehacer humano. Y el quehacer, como quehacer humano, me parece que es un desafío que tenemos todos, todas quienes nos encontramos aquí. Veo que estoy lleno de afectos acá alrededor de este encuentro también, porque hay muchos amigos de toda la vida. María Estela, René, si empiezo a recorrer, voy encontrando a muchos. Corina, un gusto enorme que esté entre nosotros, nosotras. Y bueno, Gustavo, Karina que es mi maestra. Karina es mi maestra en todos los sentidos. Te agradezco mucho, Karina, que me acompañes. Karina es un lujo tenerla acá, digo. Primero porque en justicia restaurativa pocos en la Argentina están a la par. Y luego porque bueno, porque tiene una capacidad enorme para poder siempre emprender nuevos desafíos. Qué lindo. Así que me encanta que esté acá. Soraya también, como una gran amiga, está acá. Bueno, gracias por acompañarnos. Lo que me trae aquí es el tema del conflicto social para hablar con generalmente el campo de los mediadores, las mediadoras. Y al mismo tiempo, bueno, nos pusimos de acuerdo con Vero que iba a invitar a personas que no fueran del palo de la mediación, que no estuvieran en el campo nuestro. Y yo agradezco eso, agradezco que hayamos abierto porque nos obliga a pensar más todavía desde un lugar donde tenemos que ser lo suficientemente abarcativos y explicar que lo que nosotros hacemos tiene sentido. Porque entre nosotros quizás podemos discutir si verdaderamente hacemos las cosas bien, no las hacemos, nuestras prácticas, pero ya cuando hay otros y otras tenemos que abrir el pensamiento. Y eso lo tomo como desafío para este encuentro. Lo tomo como desafío. Antes de empezar, yo le dije a Sandra y a Verónica que me gustaría que fuera conversado esto, y no un monólogo. Pero voy a arrancar con algunas ideas fuerza, en las cuales indudablemente estoy de algún modo imbuido y comprometido para que sirvan de umbral de partida, desde dónde enfocar una charla entre nosotros. Y yo creo que tiene que ver con esto del quehacer, como decía antes, ¿no? Esto de la actitud que tenemos todos frente a un tema que nos es común, que es el tema de la gestión constructiva de conflictos, pero que a veces le ponemos palabras que son inasibles, palabras que son difíciles, como esto de conflictos sociales complejos. Conflictos sociales complejos es como hablar en la estratosfera, y los conflictos sociales están en la esquina de casa. Y los microconflictos hacen a los macroconflictos. Esto lo digo siempre porque parece una cosa menor, pero cuando querés trabajar con los macroconflictos tenés que ver cuáles son los microconflictos. Indudablemente tenés que ir ahí. O sea, siempre digo que el estar allí para mí es una categoría conceptual.
y muy pocas personas tienen en cuenta que lo inasible es por demás asible a partir de la posibilidad que tenemos todos de trabajar esos microconflictos. Yo parto de decir que a esos microconflictos a nosotros los abogados nos enseñaron a decirle que desde una nominalidad del poder que son de menor cuantía. Y lo que es de menor cuantía puede ser de menor cuantía para el bolsillo del abogado, pero no para las personas que tienen el conflicto. Esto lo digo desde hace muchos años, y lo vuelvo a repetir porque me parece que es importante tener en cuenta que no hay conflictos menores, que no hay conflictos menores, que todos los conflictos son importantes, no solo para las personas que lo tienen, sino para el contexto. Es para el contexto. Cuando hablamos de acción sin daño, decimos, bueno, minimizar los riesgos, maximizar los recursos, conocer mucho el contexto para que no cometamos una acción con daño y tengamos iniciativas apropiadas para que esas iniciativas puedan estar conexas con el contexto. Hace falta que conozcamos desde dónde hablamos cuando hablamos, y a veces hablamos dándole a las palabras el significado que las palabras creemos que tienen, pero que no tienen. Entonces lo que quiero poner en juego es las nominalidades. Esas nominalidades que damos por sentadas que son así. El otro día escribieron un artículo muy bueno contra la prevención, que me pareció majestuoso desde el punto de vista conceptual, que viste que la prevención, digo, vieron, no viste, la veo a Vero y le digo, viste, vieron que la prevención es la palabra mágica, la ponemos siempre como si fuera la gran estrella. Y deconstruyendo la prevención y cómo toman la prevención, quién la toma y desde dónde la toman, queramos o no, son palabras que terminan siendo instrumentalizadas por dinámicas del control social, por dinámicas de poder, y entonces cada palabra que uno asimila como parte del vocabulario apropiado, bueno, tiene principio y fin en el tiempo, no quedan grabadas en piedra. Y yo siempre cuestiono que nosotros andamos paseando gurúes que dicen siempre lo mismo desde hace muchos años. Y lo cuestiono con cierto grado de desazón, porque veo que insisten con los gurúes. Entonces, cuando insisten con los gurúes que dicen siempre lo mismo, hace tantos años, y no piensan lo nuevo, no piensan de nuevo, digo, esto habla mal de nosotros, no de ellos. Porque ellos tienen un negocio diciendo las boludeces que dicen desde que empezaron hasta ahora. Pero nosotros que somos los receptores de semejante infortunio, lo seguimos asimilando como si fuera grabado en piedra, cuando todo cambió y ellos no cambian. Digo, si lo que está bien, el que aprendió eso se queda con eso y cree que es eso, pero la verdad es que estamos obligados a replantearnos las cosas. Ale, Digo, disculpame sí, que te interrumpa. Te estaba escuchando y en función de eso, ¿me vas a pienso que preguntar igual. quiénes son los gurúes? No, no te voy Digo, a preguntar eso, no. Bueno, dale, decí. No, porque digo, estaba si pensando quieres esto que digo. igual, esta, decí, dale. Dale. Pregunta, no, bueno. Lo traen siempre a Folger, dice siempre lo mismo hace 30 años, qué sé yo, sigan trayéndolo, pero por lo menos que estudie y que diga otra cosa, eso es lo que yo pido. Está muy bien. No estoy Vos en sabés contra de que, ese señor, no estoy en contra de ese no, señor, no, digo, no, no, sería justamente era. bueno que él prepare nuevas cosas para traer nuevas cosas, pero no puede siempre decir lo mismo. Creo que es una falta de respeto al intelecto de todos nosotros que alguien nos repita lo mismo desde hace 30 años. Sí. Slutsky tiene otro tipo de enfoque, tiene otro tipo de cabeza, tiene otro tipo de mirada. Que en buena hora que Sara y Slutsky vengan todas las veces que puedan, porque estudian, se replantean, discuten los temas, pero no todos son iguales. No todos los que forman parte de este campo hacen este tipo de trabajo. Entonces creo que nosotros también estamos, de algún modo, insertos en una necesidad de repensar de nuevo lo nuevo. O sea, si ya las categorías con las cuales veníamos analizando antes de la pandemia
nos obligaban a pensar de nuevo porque nos decían que era todo complejo, era todo incierto, y con eso no nos decían nada. Vino la pandemia y potenció totalmente la complejidad, la incertidumbre, y a eso agregale que desnudó al Estado, desnudó a la ciudadanía, a la sociedad. Nos planteamos hacia dónde vamos y no sabemos dónde estamos, porque la sobrevivencia se nos vino encima. Entonces estamos verdaderamente planteándonos si los conflictos antes de la pandemia son los mismos conflictos en la pospandemia, cuando en la pandemia tenemos otro tipo de conflictos. Y esto me obliga a decir, bueno, nos tenemos que esforzar. Jordi Borja nos decía que cada palabra hay que discutirla, es un arquitecto urbanista catalán, pero ya nos traía esto hace 10 años. O sea, no es algo nuevo que tenemos que discutir las palabras. Por eso digo, nosotros también en nuestro campo tenemos que poner las palabras y discutirlas. Yo no sé si la gente hoy negocia por intereses. Y lo pongo como un tema de salir del utilitarismo. No lo digo yo, lo dice Carlos Nino, lo dice salir del utilitarismo para empezar a pensar desde un lugar que tenga que ver con lógicas que hacen al campo de la gestión constructiva de conflictos y que las tenemos que incorporar. El tema de género, por ejemplo, la perspectiva de género. Quien no tenga perspectiva de género no debería estar en este campo. Las cuestiones de interculturalidad. Quien no tenga cuestiones en serio de respeto, reconocimiento de interculturalidad y no entienda que casi todos los patrones del conflicto provienen de la cultura y que los conflictos culturales están acendrados en identidades múltiples y que hay que discutir la diversidad porque cada uno tiene una mirada distinta respecto a la diversidad, bueno, tenemos un problema si no se discute allí. Si no estudiamos conflictología y estudiamos solo herramientas, tenemos otro problema. Por eso yo decía, hay cuestiones que vienen de los derechos humanos, vienen de las razones, de los motivos, y no de los intereses. Y nosotros seguimos diciendo que la gente negocia de los intereses y vamos a buscar los intereses desesperadamente. Digo, y está bien, trabajamos bien. Entonces, digo, ¿por qué no abrimos el abanico, el menú de oferta que hay desde la interdisciplinariedad y nos abrimos a aprender mucho más de lo que hoy sabemos para poder decir, bueno, somos profesionales de este campo? Porque si no, nos quedamos con el curso de 100 horas que hacemos para ser mediadores y nos creemos que somos hacedores de paz, constructores de paz. Pero creo que nos transformamos en ferreteros, no en administradores de la cultura de la paz. Cuando digo en ferretero es porque ahí nos enseñan herramientas. Ahora, ¿desde dónde miramos? ¿Cómo intervenimos? ¿Qué hacemos con lo que aprendimos? ¿Cómo podemos poner, vos decías, saber ser? El saber ser requiere un tiempo enorme, más que saber hacer. Por eso yo hablo del quehacer. El quehacer del campo de la mediación es mucho más grande desde los cruces interdisciplinarios y ahora lo socioambiental. Y a mí me piden que hable de la gestión de conflictos y desde el punto de vista social, y en lo socioambiental ha crecido un punto tal donde los derechos de la naturaleza están en juego también. O sea, ¿cómo vemos el tema de los nuevos clivajes de donde demanda la sociedad y esos clivajes que tienen que ver con estructuras miniaturizadas, hiperespecializadas, que van perforando dinámicas del Estado que el Estado no tiene ni idea todavía cómo asimilarlas? Y esto tiene que ver con la participación ciudadana, y esto tiene que ver con la democracia deliberativa. Entonces, pongo estos temas a disposición para que podamos decir, no lo quiero hacer inasible, lo quiero hacer bien aterrizable todo esto, pero lo pongo en una especie de ramillete suelto para después empezar a recoger este grado de necesidad de poder aterrizar cada uno de estos temas a donde estamos parados. Yo no podría entonces trabajar conflictividad social si no supiera trabajar la microconflictividad. Para esos que dicen, no, yo no me puedo meter en el macroconflicto, bueno, si no sabes microconflicto no podés, con lo cual todos los mediadores pueden, porque
primer lugar donde tengo que trabajar la macro social, lo macro social es en lo micro, es en los conflictos de todos los días. Y ahora sí, digo, en sistemas de atención temprana. ¿Por qué en sistemas de atención temprana? Porque tenemos que cambiar la lógica de los centros de mediación comunitaria. Los centros de mediación comunitaria tienen que estar con los que están en el conflicto e ir al conflicto y no esperar que le toquen la puerta como el conflicto prejudicial. Y esto es un cambio de paradigma. Dale, a partir de ahora me callo. No, porque te quería preguntar, ¿por qué crees vos que está tan compartimentado? Porque en esto que vos hablás, de esto del micro, el macro conflicto, vos viste que depende del área en la que uno se desarrolle, parece que el mediador prejudicial solamente está ahí y no ve más allá, y que está inserto en una sociedad a la que le pasan cosas, y estas herramientas obviamente no se toman como en cuenta a veces. Entonces digo, ¿qué nos está faltando, no? Porque en esto que vos decías, seguimos capacitándonos con las mismas herramientas de hace 30 años, y esto no da ni respuesta siquiera a lo que es la parte perjudicial, mucho menos a lo que es la conflictiva social. Yo pienso, hablábamos con Sandra, digo, cuando yo hice el curso de mediación comunitaria en el 2000, se hablaba por ahí de la interculturalidad, de la coexistencia, de la convivencia, hasta ahí, pero después de 20 años pasaron un montón de cosas. Claro, Y yo creo que la claro. gente, o sea, como que no se va a esto tomando en cuenta. Como que la sociedad va avanzando y nosotros no vamos recogiendo lo que está pasando en la sociedad. No sé si vos lo ves Sí, así o por sí, qué pasa esto. yo lo que creo es que somos reproductores. Somos reproductores. Lo que aprendemos lo reproducimos, pero no lo cruzamos con nuevas disciplinas. Y me parece que estamos obligados a, incluso el derecho es una disciplina, digo, porque para no descartar en la interdisciplinariedad ninguna. Sí, sí. Me parece que el conocimiento compartido es el mejor conocimiento. Y si nosotros no le abrevamos a la disciplina de la mediación desde fronteras porosas, no la hacemos una cuestión de ósmosis, no le entren otro tipo de conocimientos. Es muy diminuto el conocimiento del mundo de la mediación. Es muy diminuto. Enseñar comunicación, enseñar negociación, enseñar mediación, reuniones conjuntas, reuniones privadas, y terminó eso ahí, y yo digo, bueno, ¿y qué saben hacer? Entonces, me parece que una cosa es sensibilizar actores con algún tipo de elementos y herramientas con las cuales trabajar, y otra cosa es tener una lectura de lo que pasa socialmente para poder trabajar lo social, y tener intervenciones sociales apropiadas para trabajar lo social. Ahora, para trabajar la profesión de la mediación como tal, yo creo que hace falta también abrirnos a la antropología, a la sociología, al trabajo social, abrirnos en serio, al derecho, para que nos den un poco más de luz, un poco más de luz. Abrirnos al campo de la salud. Yo aprendo mucho del campo de la salud, mucho, mucho, mucho. Aprendo de cómo en medicina se estudia la etapa anterior a la prevención, por eso hablo del pródromo. Aprendo cómo se trabaja en serio en la minimización de los riesgos en el mundo de la salud, porque a veces hacemos daño a los mediadores. Aprendo mucho, mucho, mucho del tema de los cuidados, cómo cuidar a los que cuidan, en el tema de la etapa que nos viene alrededor de la disciplina del cuidado. Hay una disciplina enorme la del cuidado. También yo diría que la antropología cultural nos enseña muchísimo, muchísimo. Y nos tendremos que empezar a hurgar esto de lo situado para poder saber de qué contexto hablamos cuando hablamos de un contexto. No es cuestión de decir conocer el contexto porque vivo en el barrio, sino, bueno, todo lo que influye para que el barrio sea como es barrio, porque hoy lo global influye en lo local, y hasta en lo micro local influye lo global, que hay cosas que la pandemia nos trajo que es una especie de dicotomía muy fuerte entre
nuestra narrativa, nuestra forma de enfocar la vida, desde una estructura de valores determinada a lo que es, lógicamente, otros intereses en juego que hubo aquí. Intereses sectoriales, intereses económicos, que lógicamente tienen que estar también. Y entonces, eso que decís vos de los bordes, yo diría, los contornos no están muy claros, son bastante difusos, y esos contornos difusos nos obligan a entrar y salir todas las veces que sea necesario. O sea, no está mal que podamos hurgar como si fuera una especie de costura, que la aguja entre para un lado y que vuelva hacia el otro, porque el macroconflicto y el microconflicto generan naturalmente este tipo de relación. O sea, estoy trabajando con el conflicto social chileno desde hace un tiempo largo. Conflicto social chileno que la desigualdad lo puso en un lugar en el 2019 donde lo sanitario, la cuestión del hábitat, la cuestión educativa y la cuestión de salud verdaderamente generó un problema muy, muy grave de desigualdad. Pero claro, llegó la pandemia y cambió todo, o sea, metió el conflicto bajo la alfombra. O sea, lo pasó a una lógica de relatencia el conflicto. No es que lo puso abajo de la alfombra. Pero está bajo la alfombra, porque aparte hubo una violencia institucional muy fuerte, con una represión enorme por parte de los carabineros. Y el tema es un conflicto en relatencia, con una constituyente que da expectativa. Dejó de tener el conflicto donde está, lo sacó de juego, lo tiene en juego, y entonces ahí decís, bueno, ¿desde dónde asir un conflicto? ¿Desde dónde agarrar, tocar un conflicto en relatencia de esas características? Y desde el lugar social más inmediato, que es el municipio, o desde el lugar donde más se expresa el candor social, que es la cuestión de género. Bueno, son lugares, pero esos lugares que son referenciales, identitarios muy fuertes, requieren tener una mirada diáfana como para poder decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto y qué hacemos con ustedes dentro de este campo? ¿Qué hacemos con la mujer? La mujer de Chile, con un cántico, globalizó toda la expresión del patriarcado histórico, un cántico que se pasó a varios idiomas. El violador eres tú, es la canción. Se pasó a varios idiomas, trascendió las fronteras de Chile, se globalizó por todos lados. Y la realidad es que eso generó una especie de reivindicación, demanda, de apertura de agenda, que esos temas entran no solo en lo micro o en lo local, sino esos temas se expanden hacia lo global. O sea, cómo un conflicto que tenía una expresión absolutamente local puede lograr, a partir de ese conflicto, globalizar una cuestión temática. Y ahí te cambia la lógica de la relación que tenemos nosotros con los conflictos. Porque supo integrar su conflicto en el marco de una red de equivalencias de un reclamo social mundial. Y de esto se trata también, cómo visualizamos a los movimientos de los movimientos, a los movimientos sociales, a partir del rol que tienen dentro de esta etapa, cómo los movimientos populares pueden generar conflicto, no generarlo a partir del vínculo que tienen con el Estado, cómo la democracia representativa y la democracia deliberativa se vinculan. Y en esto es ir y volver, porque ahí hay microconflictos permanentes. Hoy Piccolo me pasaba data, porque siempre me pasa data cuando tengo una charla, que es súper interpelante de Piccolo. A mí me gustaría que lo diga él, porque pone sobre la mesa, sobre el tapete, un tema que es real también, que tiene que ver con los conflictos que atraviesan a los sectores medios, y que a veces hablamos siempre de los sectores que están excluidos por una cuestión de empatía social, lógicamente, de los sectores que no tienen voz, del derecho a la palabra. Yo no hablo ya más del derecho a ser oído, sino del derecho a la palabra. Y en esto me parece que es fundamental cómo cada uno de nosotros va visualizando ese lugar de ese otro que se cae del sistema, pero que los que están afuera no están afuera. Y digo, cómo construimos nuevas
normas sociales, cómo desde nosotros valoramos las nuevas identidades que han quedado en pie, y tenemos en cuenta a partir de esas nuevas identidades esto de cómo mejoramos la calidad de las interacciones entre lo público y lo privado. Me parece que eso de cómo hace referencia a, bueno, cómo ponemos en marcha una cadena también de equivalencias en las relaciones que pueden llegar a darse, donde se materializa la diferencia, donde se materializa el lugar que no es común, para construir lo común. Pero todo esto puede ser ideal. Y yo quiero salir de la comunidad imaginaria, y quiero ir a lo real. Porque también a mí me duele el dolor de los demás, como dice Susan Sontag. A mí me llama ese fuego sagrado de dedicarme a lo social desde un lugar de compromiso, pero lo cierto es que acá hay muchos fragmentos que hay que coser de nuevo. Y esos muchos fragmentos que hay que coser tienen que ver con esas identidades diseminadas, ese agotamiento de etapa, y al mismo tiempo esa espiral de posicionamientos donde todavía queda la cultura de la polarización como una cultura centrada dentro de lo que es lo social, porque la cultura de la polarización, que es de las élites políticas, es llevada también a la sociedad. Y en esto puedo decir, ¿qué aporte podemos hacer desde nuestro campo? ¿Qué tipo desde nuestra estructura de valores, en cuanto a ese orden jerárquico de valores que cada uno le da, a desde donde mira lo que mira? Y me parece que nosotros tenemos desde la cultura de la paz una visión que es contrafáctica respecto a lo que se está imponiendo como parte de la época. Esa visión contrafáctica tiene que ver con, bueno, ¿aceptamos o no aceptamos, más allá de la ideología de cada uno, que nos tengamos que relacionar siempre a través de la polarización? Que no es una cuestión solo nuestra, es una cuestión del mundo. El mundo entero construye poder a partir del antagonista. Digo, ¿podemos aportar algo para que existan puentes de integración, túneles de relación, lugares que puedan construir lo que es común? Yo siempre reivindico, hace muy poco, cuando apareció la pandemia, la oposición en Portugal salió a decir que todo lo que hiciera el oficialismo en función del COVID iba a ser política de Estado y política a pensar en conjunto. Lo dijo la oposición, no el oficialismo. Y estos son ejemplos también de nuevas realidades de relacionamiento. Ahora, yo vengo de una charla recién de CLAIP con César Rojas Río, donde discutí un tema que lo quiero traer aquí, y con María Teresa Muñoz, que tiene que ver con esto de si tenemos capacidades de acción o no desde el campo de la cultura de paz para poder hacer transformaciones útiles, tangibles. Y Piccolo decía, bueno, desde el microconflicto se puede. Yo también sigo diciendo, miren, hay lugares de donde nosotros podemos tomar esto, sensibilizando actores, trabajando en esto de que florezcan 1000 flores alrededor del campo de la gestión constructiva de conflictos, en materia de, bueno, mejorarle el ángulo óptico a un funcionario para que cambie de actitud para cuando tiene un problema, cuando escucha a una persona. Creo que eso ya es un aporte. Creo que ya eso es un aporte. Por eso me parece que cada uno en nuestro campo podemos hacer el cambio, y cada uno en nuestro campo podemos mejorar nosotros también para poder transformar algo. Ahí la veo, entre otras personas, a Cintia, que está en Vicente López, ahora igual que Ani Acevedo estaba antes. Y lo que quiero plantear con esto es que los centros de mediación comunitaria deberían, a partir de lo que está pasando, ver si no cambian este vínculo que tienen con el conflicto, esto de esperar que te llegue el conflicto a ir al conflicto. Pero para ir al conflicto tenés que estar en un sistema de red
demasiado enredado como para poder verdaderamente saber cuándo es la etapa prodrómica, o sea, cuando aparecen los primeros síntomas de los conflictos, y poder hacer aportes sustanciales. Y para eso creo que tenemos que empezar a prepararnos también, para cambiar el rol frente a los conflictos. Cuando decía, ¿cuáles son los primeros pasos que hay antes de llegar a los contornos entre el macro y el micro? Y los primeros pasos es antes que empiece el micro. Y me parece que ahí es donde también tenemos que estar, con los funcionarios municipales que puedan hacer algo con el conflicto por la inmediatez que tiene lo local y el gobierno local, con los mediadores comunitarios y sensibilizando a actores sociales, sensibilizando muchos actores sociales en el campo de lo social, yendo a las escuelas, trabajando con los niños, trabajando con la cultura social. Si verdaderamente queremos producir cambios, ya sea cambios a futuro, lo tenemos que hacer con los niños. Y tenemos que ir a buscar los niños. Y creo que cada uno de nosotros que está formado en mediación puede ir a la escuela de la vuelta de la casa y proponer un programita de mediación ahí en esa escuela, en la escuelita. Y eso es un aporte enorme. Y así sucesivamente, digo, todos tenemos algo para dar en esta etapa donde han cambiado los paradigmas y no nos podemos quedar cruzados de brazos, porque entre otras cosas, como trabajo en lo social, les quiero decir que hay un terreno en disputa. Porque hoy hay nuevas lógicas de relacionamiento, de poder en los barrios. Y el narcomenudeo o el narco del barrio tiene mucho más poder que el mediador, te guste, no te guste. Y entonces esas lógicas que generan oferta también de trabajo informal, por más que uno diga, no, esto no se dice, es una barbaridad. Sí, es una barbaridad, pero yo lo digo porque la verdad que también es una realidad. Entonces puede ser una barbaridad, pero también es una realidad. Entonces un pibe que no consigue trabajo en ningún lado y que lleva una pizza y que gana un peso, gana un peso. Y después lo discuto con quien quiera, porque trabajo en lo social. Y para mí, la mejor oferta que tiene hoy, desde la lógica de poder el conflicto, es ir al que dirime el conflicto por la fuerza. Entonces también somos contrafácticos hasta en los barrios. No digo somos solo contrafácticos desde una lógica cultural, sino en los barrios hay vecinos que prefieren llevarle el conflicto a alguien que tiene más poder para dirimir los conflictos, y lo dirime desde una lógica de poder, a llevárselo al mediador comunitario del barrio. Entonces ahí también tenemos un campo de hostilidad donde nos deberíamos dar por lo menos una discusión de cómo, siendo contrafácticos también allí podemos hacer a la diferencia. Me parece que la violencia es multicausal y al mismo tiempo está allí también, está allí. Y está allí asediando espacios de tensión que existen dentro de lo que es el pequeño, el microconflicto también. Porque yo trabajo en barrios que acá lo llaman villas, en el Uruguay Cantegriles, campamentos en Chile, favelas en Brasil, iría país por país dándole el nombre, pero la verdad es que en muchos lugares lo estatal ha perdido robustez, ha perdido presencia, y las cosas se arreglan de otro modo. Y las cosas se arreglan cada vez más de otro modo. Y el temor, el miedo, que ahora apareció como una cuestión de época para poder lograr que la gente pueda confinarse acríticamente, que lo usó la política para que la gente pueda... Bueno, también el miedo existe desde la lógica del poder. Y entonces ese miedo que está de algún modo transversalmente atravesando múltiples sectores como una lógica violenta, porque miedo a no contagiarme, miedo a la alteridad, miedo a no salir de casa, miedo a la inseguridad, miedo a, el miedo que nos invadió como parte de la época, que puede ser autopropulsor o inhibidor, lo que ha hecho es también cambiar la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces con eso también tenemos que trabajar. Es por eso que me gustaría interpelarlos a los mediadores, interpelarlos desde el campo de la mediación como para poder reenfocar, no digo pensar de nuevo lo nuevo, sino reenfocar
reenfocar el ámbito donde estamos dando lo mejor que tenemos para dar, porque quizá tengamos más para dar en otros ámbitos que es necesario darlo. Quizás es necesario trabajar mucho más con las redes, en un momento donde no lo estamos haciendo del mismo modo. ¿Por qué? Porque al guardarnos, al quedarnos adentro, las redes pasan a ser más difusas todavía. ¿No habrá que reconstituir redes en esta lógica de redes de equivalencia para poder lograr algún tipo de cambio, algún tipo de transformación? Y yo creo, en la charla anterior decían, bueno, ¿cómo construimos esperanza? ¿Cómo construimos expectativa en todo esto? Yo creo que hay muchísima esperanza. Hay muchísima esperanza en cuanto a las posibilidades de cambio, pero también hay una realidad con la cual relacionarse. Yo no puedo tener una comunidad imaginaria, no puedo tener una ciudad imaginaria, tengo que trabajar con la realidad que tengo. Entonces, si quiero producir un cambio en la realidad que tengo, lo primero que tengo que ver es si lo mío sirve o no sirve. Porque esto es de lo que nos enamoramos nosotros, que es del campo de la mediación, de la construcción de paz, de la cultura de paz, de creer que hacemos paz cuando se abuenan dos personas. Y yo digo, ¿alcanza? Lo único que pregunto es, ¿alcanza? No. Porque mientras la sociedad tiene cambios geométricos, nosotros producimos algunas cuestiones aritméticas. Entonces me parece que tenemos que potenciar lo que tenemos, diseminando. Hay un término que Fulleda, un mediador francés, lleva a veces a los congresos mundiales de mediación, y yo se lo tomo, esto de la polinización. Estamos polinizando, como podríamos polinizar desde nuestro ámbito, todo lo que podemos dar. O sea, me parece que estas charlas entre nosotros, si no nos sirven para reflexionar, no nos sirven, porque siempre girar alrededor de la calecita. Pero cuando tenemos charlas hacia otros, cuando nos abrimos hacia otros, creo que es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Por eso yo he decidido este año trabajar solo con municipios y que convoquen a quien quieran, y doy talleres la verdad, les digo de verdad, doy talleres como excusa de gestión constructiva de conflictos comunitarios, pero el verdadero objetivo que tengo es esto de la polinización. Porque me parece que tenemos que ser más sensibles a los actores que trabajan con los microconflictos, que pueden llegar antes, ahí en el pródromo, como decía anteriormente, que pueden estar en los primeros síntomas, porque después en esos bordes entre el micro y el macro podemos ir y volver todas las veces que queramos, pero cualquier intersección que haya entre lo micro y lo macro, cualquier intersticio que haya allí, lo único que va a hacer es hacer escalar el conflicto, porque siempre hay un espacio de posibilidad para que desescale, pero también hay una visión estatal que desescala solo con violencia. Entonces esto tenemos que reenfocar hacia cómo mira el actor estatal el conflicto. Esto de decir, yo he trabajado, a ver, fui jefe de gabinete de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires cuando era chico. Digo, cuando era chico fui jefe de gabinete de la municipalidad más grande de la Argentina. Y ahí, cuando había un conflicto, me decían, sacame la gente de la calle. Creo que esto lo conoce todo, sacame la gente de la calle. Así mira la política del conflicto, no lo mira de otro modo. Y nosotros no estamos para colchonar actores, no estamos para anestesiar, no estamos para hacer una aspirina que le baje el precio a lo que tiene o que baje la fiebre. No, estamos para canalizar, para abrir puentes, para transitar, para recuperar memoria, para posicionar palabra. Bueno, creo que tenemos mucho más para dar de lo que creen que tenemos para dar. Yo hace poco vi una conferencia de María Estela Palumbo, que anda por acá. Y la verdad que me tomé el tiempo de ver toda la conferencia, pero una conferencia donde María Estela arranca, era para Venezuela, y donde arranca hablando de temas generales y después se mete con los derechos de la niñez de fondo, ¿no? Y me gustó tanto el enfoque que puso, que digo, ¿cuánto sabemos escuchar a los niños, a los mediadores? Porque
Porque esto también, nos llenamos la boca de decir, escuchamos, o sea, ¿cuántos los mediadores sabemos trabajar con la discapacidad, con personas con discapacidad? ¿Cuánto conocemos del convenio 169 de la OIT para la cuestión de escuchar la palabra de los indígenas en los temas que les es propio? ¿Cuánto conocemos del acuerdo de Escazú para poder entenderlo de la cuestión ambiental en cada uno de los lugares donde afecta a los sectores vulnerables? ¿Cuánto conocemos de las 100 reglas de Brasilia en cuanto a lo que implica esto para las personas que tienen situación de vulnerabilidad en el acceso a la justicia? Porque aprendimos dos frases, aprendimos a decir esto de acceso a justicia, esto de, 3 frases, pero digo, ¿cuánto sabemos de todo esto? Estas son las cosas que yo pongo arriba de la mesa para decir, bueno, ¿no será que tenemos que cambiar los programas? Sí, me parece que el tema ético es el tema central de todo esto. Que cada vez que requiere un trabajo de ese tipo, siempre pienso, bueno, ¿quién me paga? ¿Quién me paga el sueldo a mí? Y eso es un tema enorme, porque es directamente proporcional a lo que a lo que soy capaz de hacer o no hacer en función de desde dónde hago lo que hago. Ahora, ¿alcanza con pensar en quién me paga y cumplir con quién me paga? ¿O verdaderamente como mediador tenemos que tener algunos valores estructurantes que nos permitan tenerlos en cuenta al momento de hacer lo que tenemos que hacer? Y esto es un dilema ético. Y esto es un dilema ético. Creo que los mediadores estamos llenos de dilemas éticos, pero en el campo social, urbano, territorial, cada vez se ve más que los dilemas éticos se resuelven a favor de dónde está el dinero. De dónde está el dinero. Esto es un problema. Vos trajiste un problema cuando traes el tema ético a este campo de lo social. ¿Por qué? Porque las mineras cada vez piden más mediadores para trabajar en el conflicto minero. Por ejemplo, hay un conflicto en Catamarca con la empresa, con una de las tantas GOL, pero en verdad con Agua Rica, en cuanto a lo social, que hay un corte de ruta allí. Y claro, ¿quiénes contratan a los mediadores? El gobierno. Pero el gobierno, ¿con quién tiene connivencia? Con la empresa. ¿Y qué pretende el gobierno del mediador? Que trabaje para poder disolver el conflicto, sacar el conflicto de allí. Entonces, esto ya los actores sociales saben claramente que estás inclinado. El tema de fondo es cómo vos, desde tu labor, podés llegar a cambiar ese lugar que tiene que ver con una inclinación por un lugar que tenga que ver con este sentido de los valores estructurantes. Cuando uno estudia ética, sabe que ordena jerárquicamente los valores y decide para cada una de las decisiones éticas. Acá es, ¿desde qué valores miro cuando miro la cuestión ética en la profesión del mediador? Y me parece que esto los mediadores no los tenemos que preguntar. Porque incluso cuando armamos programas, cuando hacemos programas, vamos a sacar la palabra bélica, armamos, cuando hacemos programas, nuestros indicadores obedecen más a quien pone el dinero que a la realidad del trabajo. Y es ahí donde vemos que nosotros tenemos que garantizar nuestro trabajo con muchos acuerdos. Y sabemos claramente que el acuerdo no es el indicador de satisfacción con el cual tendríamos que trabajar. Y sin embargo, los programas nos piden para medirnos indicadores de acuerdos, los mismos indicadores que tiene lo prejudicial. En el campo social, a veces con que se den un abrazo ya está. Y después la cantidad de cosas que tengo que hacer para trabajar el mediano y el largo plazo para poder trabajar la transformación del conflicto. Bueno, todo esto no está dentro de los indicadores y los tenemos que ir cambiando. Ahora, ¿quiénes son los que formatean los programas? El que te financia. ¿Y quién hace el programa? El mediador. Cuando hace el programa el mediador, ¿en quién piensa? En el dinero. Bueno, todo esto son cuestiones éticas que tenemos que empezar también a decir, ¿estamos trabajando bien? ¿Son buenas prácticas las prácticas que tenemos? ¿O son las prácticas que nosotros reproducimos porque son las que aprendimos y creemos que son las que nos dan la zona del confort? Creo que para poder pensar en lo ético, tenemos que estar dispuestos a salir también un poco de la zona de confort. Así como yo aprendí de los periodistas que cuando tienen un tema, por más que trabajen en un medio, si son periodistas, más allá que el medio formatea bastante a los periodistas. Digo, ser periodista implica ir, darte vuelta y decir, no, pero mirá que esta nota tiene que salir.
darte vuelta y decirle al que está allá que esto que vos hiciste tiene que ver con esta nota que vos escribiste, ponele que sea una nota gráfica. Esta nota que vos escribiste tiene que ver con los hechos que están contrastados, hechos que a su vez las fuentes te han dicho que estos son los hechos y que esta es la verdad, que esta verdad la vas a posicionar en el mundo del lector, del radioescucha, del televidente, póngale qué es lo que vas a decir o qué es lo que vas a posicionar en un medio televisivo, y que eso va a mejorar su decisión en la vida democrática a la persona que está viendo. Bueno, todo esto que es buen periodismo, el periodista que es buen periodista discute hacia atrás, se da vuelta y discute. Nosotros los mediadores, ¿cuánto discutimos con aquellos que nos formatean los programas? Creo que es ahí el lugar ético. Es ahí el lugar ético. Y a mí que me tocó trabajar con muchos periodistas, aprendí que si algo tienen, por más que trabajen en un medio, es que siguen siendo periodistas, muchos de ellos. Más allá que algunos ya se entregaron al medio, digo, otros siguen siendo periodistas. Y discuten si puede salir una nota, por más que esa nota, bueno, hay alguien que financia que no quiere que salga, están los intereses políticos del dueño del medio que no quiere que esa nota salga. Él va y la discute, o ella va y la discute en el medio. Me parece que esto es importante también para los mediadores. Discutir desde valores estructurantes, que sí y que no. Que sí y que no, más allá que el que me pague me pide que te haga determinado tipo de cosas. Creo que hay un techo, y yo lo dije en algún congreso y lo vuelvo a repetir, hay un techo que es como un techo de cristal, donde se nota lo que hacemos, ¿eh? No es que no se nota. Los actores sociales saben cómo somos algunos mediadores cuando estamos allí, ¿eh? Nos conocen ya. ¿Vieron esa frase que te decía tu abuela, te tienen calado? Sí, te tienen calado, saben quién va ahí, sabe a qué intereses respondés, y entonces cambiar eso de la lógica de interés tiene que ver también con esos valores estructurantes que tienen que ser rectores en nuestra profesión. Yo solo agradecer la posibilidad que me han dado y, bueno, felicitar la iniciativa de Actitud Mediadora. Me parece que es un lugar que llama a la reflexión y que permite que nos juntemos para ver cómo pensamos, para pensar juntos. Hay mucha gente que está aquí que tiene mucho para dar. Yo quiero me gustaría que no bajen los brazos, ustedes, Sandra. A mí me gustó mucho el espacio que han generado. Les quiero agradecer la confianza. Esto de abrir el ciclo de charlas me dio cierto lugar de privilegio, así que bueno, gracias por eso también. Gracias enorme. Bueno, Ale. No, gracias a vos, Alejandro, gracias a vos. La verdad que todos agradecen acá en el chat y todos valoramos sobre todo tu generosidad y tu humildad, sinceramente. Bueno, nos vamos a despedir entonces, bueno, invitándolos a la próxima charla que tenemos, que es con nuestra madrina del espacio, que es Gaby Rodríguez Querejazu, el 18 de agosto, y después tenemos en septiembre con Guillermo González. Y bueno, la idea es seguir generando distintos espacios y distintas cosas que nos hagan bien a todos, ¿no? Y que nos aporten nuevas ideas en esto de resetearnos, digo yo. Así que bueno, Ale, 1.000.000 de gracias. Te espero acá en Mar del Plata cuando vengas. Un gusto. Espero que sea, mucho gusto. Voy dentro de poquito. Verónica, ¿te puedo comentar algo? Sí, ¿Vieron cuando les comenté lo del muchísimas curso gracias. de mediación con sordomudos? Uno de los docentes era Guillermo. Excelente. Hipoacúsico. Claro. Hipoacúsico, perdón. Sí, Guille es una persona también, o sea, nosotros invitamos a toda gente que queremos mucho, y que sabemos que también en esto del hacer y el ser, ¿no? Para nosotros el ser del mediador creo que es fundamental. Los conocimientos son apenas un elemento. Me parece que si uno no se trabaja personalmente, poco puede brindar a los demás, ¿no? Así que nada, por eso también arrancamos con ello.